Bienvenidos. Encantado de estar aquí. Amor de Leyenda es una novela fascinante que nos abre las puertas a un Toledo lleno de secretos preparados para descubrir detalles que os van a sorprender. Desde luego. A mí una de las primeras cosas que me llamó la atención al leer la novela fue la cantidad de plantas diferentes que hay en Toledo. No me imaginaba que fuera una ciudad con tanta variedad botánica. ¿Sabías, por ejemplo, que en Toledo crece el Tetraclinis articulata, también conocido como ciprés de Cartagena? Sí, la flora toledana es muy rica y el ciprés de Cartagena es un buen ejemplo de ello. Es una especie bastante rara y su presencia en Toledo nos habla de un pasado remoto de conexiones con otras regiones, en este caso con el sureste de la península. Es increíble pensar en un ciprés que comparte nombre con una ciudad costera creciendo en el corazón de la península. Y hablando de pasado remoto, la novela también nos introduce en el misterio de los orígenes de Toledo, ¿verdad? Claro, la fundación de Toledo se pierde en la noche de los tiempos. Hay quien defiende un origen judío desde el siglo y otros apuntan a la influencia romana. Incluso se menciona la posibilidad de que griegos o troyanos se asentaran en la ciudad, imagínate. Y así nada. La novela menciona la presencia de mojones que podían respaldar la teoría de un origen griego o troyano. Suena algo sacado de una película, ¿no? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la historia a veces se mezcla con la leyenda. Es cierto que hay indicios de presencia judía en Toledo desde el siglo INA, y la influencia romana es innegable, pero lo de los griegos o troyanos es una teoría más romántica que respaldada por pruebas. Lo que sí sabemos es que Toledo era un importante asentamiento íbero antes de la llegada de los romanos. Tiene sentido. Una ciudad con tanta historia como Toledo, seguro que ha inspirado un montón de leyendas y mitos a lo largo de los siglos. Sin duda, y la novela nos lleva a recorrer algunos de esos lugares emblemáticos donde la historia y la leyenda se entrelazan. Sí, hablemos de la Plaza de Toros. Por ejemplo, la novela describe su arquitectura neomudéjar, con todo detalle, esos arcos de herradura, la forma en que se adapta al terreno. Es una plaza única. Y me hizo mucha gracia la anécdota sobre la lesión de El Cordobés. La Plaza de Toros de Toledo es una joya arquitectónica del siglo XIX. Ese estilo neomudéjar tan característico de la ciudad nos recuerda la huella que la cultura árabe dejó en Toledo, y sí, la plaza ha sido escenario de grandes momentos del toreo, como esa anécdota del Cordobés que mencionas. ¿Y qué me dices de la Puerta de Bisagra Nueva? Esa enorme puerta con el escudo de Carlos V. Impresionante. La Puerta de Bisagra Nueva es otro ejemplo de la fusión de estilos que caracteriza a Toledo. Su origen musulmán se combina con los elementos renacentistas que le añadió Covarrubias en el siglo XVI. Es un símbolo de la compleja historia de la ciudad. La novela menciona algo que me dejó intrigada: la existencia de cuevas y túneles ocultos bajo Toledo, similares a las catacumbas de Roma. Es emocionante pensar que todavía hay secretos por descubrir. Es cierto, la existencia de esas cuevas y túneles es un hecho, aunque no se han explorado en su totalidad. Algunos historiadores creen que podrían ser restos de antiguas construcciones romanas o, como bien dices, catacumbas. ¿Quién sabe qué tesoros o historias se esconden en esas profundidades? Es un misterio que invita a la aventura. Sin duda, y hablando de misterios, ¿te acuerdas de lo que contaba la novela sobre el Cristo de la Vega y las leyendas que lo rodean? Claro, esas 3 leyendas que se cuentan sobre la estatua. La más famosa, la que popularizó José de Zorrilla, sobre la joven que busca justicia ante el Cristo, es conmovedora. El Cristo de la Vega es un lugar emblemático de Toledo cargado de simbolismo. Y leyenda, esa historia nos habla del poder de la fe, de la esperanza en la justicia divina. Y también nos recuerda que Toledo está llena de historias de amor, algunas felices, otras trágicas, como la del Pozo Amargo, por ejemplo. Esa leyenda de amor prohibido siempre me ha fascinado. El Pozo Amargo es un lugar que despierta la imaginación. Es increíble cómo un simple pozo puede convertirse en el escenario de una historia tan apasionante. Toledo está llena de lugares así, lugares que te transportan al pasado, que te hacen soñar con otras épocas. Y hablando de soñar con otras épocas, ¿qué te parece si nos adentramos ahora en la Toledo del siglo XVI? La novela nos describe con todo detalle la vida en la ciudad durante esa época, sus costumbres, sus intrigas. Me parece una excelente idea. El siglo XVI fue una época dorada para Toledo. La ciudad era la capital del Imperio Español y eso se reflejaba en su ambiente, en su cultura, en sus calles. Preparados para un viaje en el tiempo. Nos adentramos en el Toledo del siglo XVI, la ciudad en un hervidero de gente, nobles, clérigos, artesanos, comerciantes, todos conviviendo en un crisol de culturas, amor de leyenda. Nos sumerge en ese ambiente vibrante y lleno de contrastes, ¿no te parece? Totalmente. Es fascinante imaginar cómo sería pasear por las calles de Toledo. En aquella época, la novela menciona el Mesón del Lino, uno de los hostales más antiguos de España. Imagínate las historias que habrán transcurrido entre sus paredes reyes, nobles viajeros de todas partes del mundo. El Mesón del Lino, un testigo mudo de la historia de Toledo, sus muros han visto pasar los siglos. Han sido escenarios de conversaciones secretas, de acuerdos comerciales, de romances apasionados, un lugar que respira historia. Y hablando de historia, me gustaría que hablásemos del legado mozárabe en Toledo. La novela menciona el rito mozárabe
una forma de celebrar la misa que ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Es increíble pensar que todavía hoy se puede asistir a una misa celebrada según ese rito, ¿verdad? El rito mozárabe, un tesoro litúrgico, nos habla de la resistencia y la capacidad de adaptación de la cultura mozárabe. A pesar de los intentos de supresión, se ha mantenido vivo en Toledo hasta nuestros días. Es una ventana al pasado, una forma de conectar con las raíces cristianas de la ciudad. ¿Y en qué se diferencia el rito mozárabe del rito romano? Bueno, hay varias diferencias. Por ejemplo, en el rito mozárabe se utiliza el latín y el árabe, mientras que en el rito romano solo se utiliza el latín. Además, hay diferencias en la liturgia, en los cantos, en la disposición del altar. Qué interesante. La novela menciona las parroquias de Santa Eulalia y Santa Justa y Rufina como lugares donde aún se conserva esta tradición. Habrá que ir a ver una misa mozárabe la próxima vez que visitemos Toledo. Sin duda es una experiencia única. Te transporta a otra época. Y ya que hablamos de transportarnos a otra época, ¿qué me dices del simbolismo que se esconde en la arquitectura de Toledo? La novela menciona la Puerta del Sol, por ejemplo, y su posible conexión con la masonería. ¿Qué hay de cierto en eso? La Puerta del Sol es una obra maestra de la arquitectura mudéjar toledana. Su diseño, con esa planta rectangular terminada en semicírculo, el empedrado ajedrezado. Aquí hay quien ve en ella una simbología masónica, pero la verdad es que no hay pruebas concluyentes. Lo que sí es cierto es que la Puerta del Sol, como tantos otros monumentos de Toledo, está envuelta en un halo de misterio. Es como si los constructores de Toledo hubieran dejado mensajes ocultos en sus obras, esperando ser descifrados. Y hablando de mensajes ocultos, ¿qué significado tiene esa representación del sol y la luna que aparece en la Puerta del Sol? Esa representación es fascinante, según la leyenda. El sol y la luna representan a dos amantes que solo pueden encontrarse durante un eclipse. Es una metáfora del amor imposible, de la búsqueda de la unión perfecta. ¡Qué romántico! Es increíble cómo la historia, la leyenda y el arte se entrelazan en Toledo. Y hablando de arte, la novela también nos habla de la figura de don Enrique de Villena, un noble del siglo XV, aficionado a las ciencias ocultas. Se dice que buscaba la vida eterna, ¿verdad? Don Enrique de Villena, un personaje controvertido, un hombre culto, adelantado a su tiempo, que se interesó por la alquimia, la astrología, la magia. Eso le valió la fama de mago y de hereje. Su figura está envuelta en un halo de misterio y ha inspirado numerosas leyendas. Es como si Toledo atrajera a personajes singulares con una historia que contar. Sin duda, y Amor de Leyenda nos ayuda a descubrir algunas de esas historias, a comprender la complejidad de la sociedad toledana de la época. La novela también nos habla de la vida cotidiana en Toledo, de los oficios tradicionales, de las costumbres. Me llama la atención la mención de los azacanes, esos hombres que llevaban agua del río a la ciudad. Los azacanes desempeñaban un papel fundamental en la vida de Toledo. Su trabajo, aunque humilde, era esencial para el abastecimiento de agua a la ciudad. Y la novela nos recuerda que detrás de cada oficio, de cada actividad, hay personas con sus propias historias, sus propias luchas, sus propios sueños. Es cierto. Y hablando de personajes curiosos, no podemos olvidar al pregonero, esa figura tan característica de la época que anunciaba las noticias y edictos por las calles de Toledo. El pregonero, la voz de la autoridad, el encargado de difundir la información oficial. Su figura nos habla de una época en la que la comunicación era muy diferente a la actual, pero también nos recuerda la importancia de la información, de estar al día de lo que ocurre en nuestro entorno. Y en el Toledo del siglo XVI seguro que ocurrían muchas cosas, intrigas, palaciegos, duelos de honor, historias de amor. Amor de Leyenda nos muestra una ciudad vibrante, llena de vida. Una ciudad que no ha perdido su encanto, su capacidad de fascinar. Toledo sigue siendo hoy en día un lugar mágico, lleno de historia, de arte, de misterio. Y de leyendas no olvidemos las leyendas. ¿Te acuerdas de la leyenda de la flor de la ceguera? Claro. Esa leyenda que cuenta la historia de un capitán cristiano que debe encontrar una flor mágica para curar la ceguera del hijo de un príncipe musulmán. La novela nos describe la búsqueda desesperada de esa flor, que se dice que solo crece en Toledo, y al final el capitán descubre que la cura estaba más cerca de lo que pensaba. La leyenda de la flor de la ceguera nos habla de la esperanza, de la fe en lo imposible, y también nos recuerda que a veces la solución está justo delante de nosotros, solo tenemos que abrir bien los ojos para verla. Es una metáfora poderosa, ¿verdad? A veces nos empeñamos en buscar soluciones complicadas cuando las respuestas son más sencillas de lo que creemos. Exacto, y Toledo con su historia milenaria nos enseña que siempre hay algo nuevo que aprender, que la vida está llena de sorpresas. Y precisamente de eso nos habla Amor de Leyenda, ¿no? De abrir los ojos a las posibilidades, a la magia que se esconde en los detalles, en las historias que nos rodean. ¿Te has fijado en cómo la novela juega con el tema del instinto? El protagonista se pregunta si el instinto podría ser considerado un sexto sentido, una forma de conocimiento que va más allá de la razón. Es una pregunta interesante. El instinto, esa voz interior que nos guía en momentos de incertidumbre, que nos impulsa a actuar sin que sepamos muy bien por qué. En el amor, por ejemplo, el instinto juega un papel fundamental. ¿Cuántas veces nos hemos enamorado de alguien sin una razón lógica? Muchísimas.
Es como si algo dentro de nosotros nos dijera que esa persona es especial, que hay una conexión que va más allá de las palabras. Exacto. Y la novela nos muestra cómo el instinto puede llevarnos a tomar decisiones inesperadas, a seguir caminos que no habíamos planeado. A veces esas decisiones nos conducen a la felicidad, como les ocurre a los protagonistas de Amor de Leyenda. Es cierto. Y hablando de la novela, me gustaría destacar la forma en que nos introduce en la sociedad toledana de la época. No solo nos habla de reyes y nobles, sino también de personajes más humildes, como los azacanes o el pregonero. Amor de Leyenda nos ofrece una visión panorámica de la sociedad toledana del siglo XVI con sus diferentes estratos sociales, sus costumbres, sus creencias. A través de sus personajes, la novela nos acerca a la vida cotidiana de la época, a los pequeños detalles que hacen que una historia cobre vida. Y lo consigue de una forma magistral. Al leer la novela uno siente que está paseando por las calles de Toledo, que puede oler los aromas de las especias en el zoco, que puede escuchar el bullicio de la gente en la plaza. Es un viaje sensorial a través del tiempo. Sin duda. Y ese viaje nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio lugar en la historia, sobre las huellas que dejamos en el mundo. Como esos personajes que habitaron Toledo hace siglos, nosotros también formamos parte de una historia que se escribe cada día. Es una idea que me fascina. Pensar que nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden tener un impacto en el futuro, que pueden formar parte de la historia de un lugar de una ciudad como Toledo. Y Toledo, con su pasado milenario, nos recuerda que la historia no es algo estático, sino un proceso dinámico en constante evolución. Cada generación aporta su granito de arena, construye sobre los cimientos del pasado, deja su huella en el presente. Es como si la ciudad fuera un palimpsesto, un pergamino en el que se han ido escribiendo capas y capas de historias a lo largo de los siglos. Una imagen muy acertada y que Amor de Leyenda nos ayuda a descifrar algunas de esas capas, a comprender la complejidad de la historia de Toledo, a apreciar la riqueza de su legado cultural. Ha sido un viaje fascinante. Hemos recorrido las calles de Toledo, nos hemos adentrado en sus leyendas, hemos descubierto sus secretos. ¿Qué te parece si para terminar invitamos a nuestros oyentes a que ellos mismos se aventuren a explorar esta ciudad mágica? Me parece una idea estupenda. Toledo es una ciudad que hay que vivirla, que hay que sentirla. Sus calles, sus monumentos, sus historias. Todo en ella invita a la aventura, a la exploración, al descubrimiento. Y Amor de Leyenda puede ser una excelente guía para ese viaje. Esperamos que esta inmersión nos haya inspirado a descubrir la magia de Toledo por vosotros mismos. Hasta la próxima.